A ver, contaré 3, 6, 9. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo que utilizamos a diario, algo que es parte fundamental de prácticamente todas nuestras transacciones. Un elemento sin el cual sería muy complicado entender el mundo en el que hoy vivimos. Me refiero al billete, al Villegas, al Bilmetal, al dinerito, a la platita, esa que tanto nos hace sufrir a veces. Les voy a contar la historia de las monedas y billetes de nuestro país y de su evolución, por supuesto, desde que en el siglo XVI los conquistadores españoles fundaran la Casa de la Moneda. El programa de hoy va dedicado a eso. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La moneda es hermana del comercio, del intercambio, de manera que los pueblos que desarrollan muchos intercambios y actividad comercial requieren moneda. Cuando surge el dinero y una sociedad adopta el dinero y por consiguiente el bienestar de la sociedad sube. La evolución de la moneda se relaciona con los gobiernos, con las políticas económicas, con las épocas de crisis y de estabilidad. En este programa no solo hablaremos de numismática, ciencia que estudia las monedas, sino también de política, de economía y, por supuesto, de sociedad. La moneda es ya que reúne ciertas funciones que ningún otro bien puede tener. Es una unidad de cuenta, un medio de pago, un medio de cambio y una reserva de valor. Esas funciones son inseparables dentro de una dinámica monetaria saludable. En la antigüedad existieron formas primitivas de dinero, pero las monedas y billetes surgieron amparadas por las economías modernas y capitalistas. En el antiguo Perú no existió una moneda propiamente dicha. En el Perú prehispánico, evidentemente, no existían las monedas como las conocemos hoy en día, pero según algunos historiadores, como Valdemar Espinosa y la propia María Rozorowski, había unas pequeñas hachas de cobre y conchas de abanico, que eran una especie de protomoneda que facilitaba los intercambios comerciales. Estos elementos se han encontrado principalmente en culturas de la costa, como Sicán y Chincha. Esto, claro, es solo una hipótesis. Lo que sí está comprobado es que en el mundo prehispánico se practicaba el trueque. Ya durante el Imperio Incaico, el Estado se encargaba de redistribuir los excedentes de producción, de manera que no se necesitaba una moneda convencional. Protomoneda diríamos que es algo que está comenzando a convertirse en moneda, que está comenzando a desarrollar alguna función monetaria. Se conoce que las funciones monetarias son no solamente servir para medio de pago, sino también como forma de ahorro. Para los economistas, el trueque practicado en el Tahuantinsuyo, es decir, la transacción sin el uso de dinero como medio de pago, era deficiente, pues limitaba la actividad económica y los intercambios. Es un salto muy grande
en bienestar, una mejora muy grande en bienestar, porque la alternativa al uso de las monedas es el trueque, una sociedad de trueque, como por ejemplo era el incanato. Pero en la sociedad de trueque se incurren unos costos muy grandes para realizar una actividad económica. La moneda llegó al Perú en el siglo XVI, con la conquista española. Cuando llegan los españoles al Perú, implantan naturalmente un régimen monetario para el intercambio de bienes. Si bien inicialmente esto era muy caótico porque no existían monedas propiamente dichas, lo que hacían era usar trozos de metal, de cobre, de plomo, de plata o de oro, y con eso hacían los intercambios. Durante los primeros años del virreinato, se usaron monedas traídas desde España. Al poco tiempo, la corona decidió que éstas se produjeran en América, aprovechando las minas de plata que existían aquí. De esta forma, se instalaron las primeras casas de moneda o secas. Somos los primeros en Sudamérica en tener casa de moneda. Efectivamente, hace 450 años, el próximo año, se dio la ley creando la Casa de Moneda de Lima. El rey Felipe II creó la Casa de Moneda en la ciudad de Lima después de que se había discutido mucho si iba a ser en Arequipa o en algún otro lugar del país. En 1565, en tiempos del virrey Lope García de Castro, se creó la Casa Nacional de Moneda. Inicialmente funcionó en un local que quedaba donde actualmente queda el Palacio de Gobierno. En 1568 se acuñaron las primeras monedas peruanas, que eran de dos tipos, escudos y reales, las mismas unidades monetarias de la monarquía española. Estas primeras monedas eran hechas a mano, por eso se les llamó macuquinas, que en quechua quiere decir golpeadas. Evidentemente, todo este proceso era bastante artesanal. Eran hechas a martillo, eran discos de metal que se ponían entre los cuños y se golpeaba con un martillo, y entonces, claro, eran irregulares. Posteriormente, no estas primeras, que siempre las conocemos como monedas de rincón, porque en el caso peruano nuestro primer grabador y ensayador fue Alonso Rincón. Más allá de su forma irregular, para los funcionarios españoles era muy importante controlar que las monedas tuviesen la cantidad de plata oficial. La ubicación definitiva de la Casa Nacional de Moneda se remonta a 1683, cuando el virrey Melchor de Navarra y Rocaful compró este predio, ubicado en las esquinas de la calle Moneda y Molino Quebrado, actuales Girón, Paruro y Junín. De manera intermitente, en tiempos del virreinato, funcionó aquí la Casa Nacional de Moneda. Pues estas primeras monedas que se hicieron en la Casa de Moneda de Lima en 1568 llevan de un lado el valor de la moneda, que era 4 reales o 8 reales, 2 y medios, y la inscripción con el nombre del rey Felipe II, en fin, una P por el Perú, y tienen las columnas de Hércules. Se usaba un sistema octal. 8 reales equivalían a un peso de plata, llamado popularmente patacón. Por su parte, un escudo equivalía a 18 reales. La división en 8 es muy natural, porque cuando tú tienes una unidad, la partes en 2 y tienes entonces 2 medios. Estos medios los vuelves a partir y tienes 4 cuartos, los vuelves a partir y tienes 8 octavos, ¿no? Así que esa era la división. La única moneda que existía físicamente era el disco acuñado,
que valía 8 reales, el llamado patacón perulero, ¿no? Que era el disco acuñado de un peso de 8 reales con sus fracciones, que eran los reales y los cuartillos. Usualmente para las exportaciones lo que se usaba no eran los patacones, sino se usaban sobre todo barras de plata. En el anverso, estas primeras monedas llevaban impresas una simbología que representaba a la monarquía española. Las primeras monedas que tenemos tienen las columnas que significan las columnas de Hércules, lo que es Gibraltar. Siempre las columnas de Hércules o Gibraltar, desde la época clásica, tenían un mote que decía non plus ultra, es decir, no se podía ir más allá. Cuando los reyes católicos y después Carlos V ya son reyes de América, entonces cambian ese mote y lo ponen plus ultra, es decir, ellos habían ido más allá. Los españoles fue un vehículo para difundir, bueno, ideas, personajes, valores, ¿no? Asociados, por ejemplo, a la monarquía o a Dios, a la iglesia en aquel tiempo. Vamos hacia la selva central, a un destino ecológico. La increíble selva del Perú. Sus bellas cataratas nos seducen y nos invitan a nadar y disfrutar de sus cristalinas aguas. En la espesura de su selva encontramos los enigmáticos petroglifos. 36 que se han identificado en Satipo. Surcamos el río Perené para llegar a la comunidad nativa de Betania. Hemos demorado en el camino tomando fotos. Sus acogedoras piscinas naturales nos conectan con su entorno. Aventura, cultura ancestral, hermosos paisajes y rico café. Satipo, orgullo ayánica. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic. Un día como hoy, 26 de agosto, 1910, nace en Macedonia Ángeles Boncha, célebre religiosa católica conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Por su labor humanitaria en beneficio de los más pobres, fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. 1914, nace en Bélgica el escritor argentino Julio Cortázar, una de las más emblemáticas voces del llamado boom literario latinoamericano, autor de Rayuela, su obra maestra. Se caracteriza por escribir libros de alto nivel intelectual, las llamadas misceláneas, donde mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo. 1972. Se inauguran las Olimpiadas de Múnich en Alemania, que se vieron empañadas por el secuestro y posterior asesinato de la delegación israelí por parte de un grupo terrorista palestino. En la llamada masacre de Múnich murieron los 11 atletas de Israel y 5 de los 8 terroristas. Estamos viendo. Sucedió en el Perú. Una importante casa de la moneda colonial fue la de Potosí, lugar donde se hallaba la mina de plata más rica de todo el virreinato.
La casa de moneda por excelencia fue y que abasteció de monedas a todo el mercado del Perú fue la Casa de Moneda de Potosí, que se fundó en 1574. Este monopolio de Potosí durará hasta 1683, cuando el duque de la Palata decide volver a poner en funcionamiento la Casa de Moneda de Lima. Cuando se descubre el Cerro de Potosí en 1545, y sobre todo cuando se descubre la forma de hacer la amalgama de la plata, con lo cual es mucho más fácil producirla, lo lógico es que estuviese una casa de moneda cerca de este manantial de la plata, como decían ellos. Entonces, a partir de 1570, además por problemas que hubo en la Casa de Moneda de Lima, se abre la Casa de Moneda de Potosí. A mediados del siglo XVII se descubrió una cuantiosa falsificación de monedas en Potosí. La adulteración la hizo un inescrupuloso ensayador llamado Felipe Ramírez de Arellano, asociado a Gómez de la Rocha, exalcalde de la Villa Minera. Esas monedas falsas fueron llamadas popularmente rochunas. En el siglo XVII es que a mitad de siglo hubo una gran falsificación de moneda dentro de la Casa de Moneda de Potosí, con lo cual terminaron con las cabezas cortadas, en fin. Y entonces había una escasez ya de moneda, porque en los países en Europa no querían recibir tampoco las monedas potosinas porque ya no tenían confianza. En vista de esta situación, los comerciantes limeños reclamaron que la capital volviera a ser sede de la Casa de la Moneda. Fue así que, ante la escasez de moneda y sin tener permiso real, en 1659 el virrey Luis Enrique de Guzmán dispuso que se reiniciara la acuñación en la Ceca limeña. Y se llegan a acuñar monedas en el año 59 y 60. En 1659 y 1660, pero muy pronto llega una carta del rey prohibiendo y llamando muy fuertemente la atención a su virrey por haberse tomado atribuciones que no le correspondían. En el siglo XVIII se aplicaron nuevas técnicas de acuñación de monedas. Se dejó el golpe de martillo y se adoptó un sistema mecanizado mediante el uso de volantes. Con ello, se conseguían monedas más circulares. Las primeras piezas de este tipo datan de 1752 y fueron acuñadas en la Volante de San Andrés, primera máquina de acuñación llegada a América. Recordemos que España era gobernada por la dinastía borbónica desde 1700. Poco después van allá a incluir la cara del rey, por ejemplo, ¿no? Ya como con retratos, trabajos mucho más refinados, más de acuerdo a la época que lo que eran las anteriores. Y claro, van a haber cambios económicos importantes, pero en la moneda se va a mantener dentro de los mismos estándares. Solamente al final, ya en la época de Carlos III, es que hay unas devaluaciones, cambian las paridades entre oro y la plata, entonces hay unas devaluaciones que van a ser importantes. Desde 1751 comenzó a acuñarse los llamados bustos con la imagen del monarca. Como la moda era llevar el cabello largo, las monedas se hicieron conocidas como las peluconas, que se acuñaron hasta 1772. Normalmente se ponía, claro, el busto del rey. Era una forma de difundir la imagen del poder, ¿no? Dado que las monedas son un gran vehículo que pasa de mano en mano, antes de que hubiese periódicos, medios de comunicación modernos, se empleaba pues la moneda como soporte para difundir imágenes que el gobierno quisiera que se difundan entre la población. Las casas de moneda instaladas por los españoles en el Nuevo Mundo estaban entrelazadas, de tal manera
que las monedas acuñadas en el Perú podían utilizarse en todo el Imperio Español. El diseño era el mismo, de manera que se facilitara que un peso acuñado en el Perú pudiera servir para pagar en España. En esto yo te diría que en la colonia estábamos más avanzados que hoy día, porque si hoy día yo voy a España no puedo pagar con soles. En cambio en aquel tiempo yo pagaba con los pesos peruanos de Potosí, y también los pesos acuñados en México servían para pagar en el Perú. Era una especie de unión monetaria, como tiene la Unión Europea ahora. La producción de plata americana permitió la monetización de las economías europeas. En cambio, en el Perú siempre hubo escasez de moneda. Al parecer, España no deseaba monetizar al Perú, ya que ello significaba modernizar su economía y estimular un desarrollo que competiría con el de la metrópoli. La emisión de discos acuñados siempre fue muy inferior a las demandas, a las necesidades de la economía peruana. Entonces, eventualmente siempre había una escasez de circulante, ¿no? Que entonces eso se suplía a través del uso de una serie de vales, cédulas, que eran bastante utilizadas en el virreinato. Habían vales, billetes de banco, pagarés, que se giraban contra las cuentas corrientes, ¿no? Y suplía la escasez de moneda. En 1810 se empezaron a acuñar monedas con el busto de Fernando VII, último monarca español que apareció en las monedas del virreinato peruano. El siglo XIX trajo consigo la emancipación americana. El 28 de julio de 1821, San Martín proclamó la independencia. Junto a la bandera, el escudo y el himno, la moneda era una forma simbólica de representar a la nueva república. En este contexto, fue una prioridad de las fuerzas patriotas tomar posesión de la Ceca de Lima. San Martín ingresó a la capital, mientras que el virrey La Serna marchaba hacia la Sierra Central y Sur, lugar donde se encontraban las minas. Es un momento complejo, es un momento en el que el gobierno se enfrenta con una disyuntiva muy complicada y se dispone de la Casa de la Moneda, se dispone del instrumental, se dispone de la maquinaria, pero en cambio no hay plata. No hay plata con la que suministrar a la ceca limeña, ya que los principales yacimientos de plata se encuentran bajo el control de los ejércitos realistas. Y esto lo lleva a buscar una solución que ya se había dado en algunos otros lugares, la verdad que sin buenos éxitos tampoco, pero un poco que no quedaba otra cosa, había que buscar una manera de tener circulante mientras se recuperaban las minas que estaban. Y entonces crea este banco se llaman Banco de la Emancipación o Banco Auxiliar de Papel Moneda, en que se imprimen localmente sobre unas planchas de casi cartulina que tienen dibujos atrás. En 1821, en el contexto de la guerra por la independencia, José de San Martín ingresó a Lima, la capital del virreinato. Como hemos visto, aquí en Lima funcionaba la Casa Nacional de Moneda. En diciembre de 1821, José de San Martín creó el Banco de la Emancipación o Banco Auxiliar de Papel Moneda, que imprimió billetes de 2 reales, de 4 reales y de 1 peso. Pero la población no los recibió bien porque estaba acostumbrada al dinero contante y sonante, es decir, a las monedas. Y se imprimen estos billetes y van a circular, pero casi tan pronto como salen los primeros empiezan a haber falsificaciones, ¿no? Y luego también, para poder solucionar esta falta de moneda, mientras tanto se acuñan monedas de cobre. En realidad la primera moneda peruana de la independencia es una monedita de cobre de medio real de 1822. Los billetes del Banco de la Emancipación estuvieron pocos meses en circulación. Por otro lado, el protectorado imprimió monedas en ínfima escala.
comparadas a las que ya circulaban de origen colonial. El gobierno del protectorado no tuvo la capacidad para reemplazar de inmediato la circulación de moneda colonial. Por eso se siguió usando durante algún tiempo monedas que tenían el retrato de Fernando VII. Esto provocó el malestar de algunos patriotas, como Hipólito Unanue, y por ello, progresivamente, se comenzaron a reemplazar estos símbolos de la monarquía por símbolos auténticamente nuestros en las monedas. De forma amarga, Hipólito Unanue, que es el primer ministro de Hacienda del Perú independiente, amargamente se lamenta de que todavía el gobierno, las primeras monedas que acuña, desde la Casa de la Moneda, muy a cuentagotas, muy poco a poco, porque no se dispone de la materia prima, ¿no? Tiene la simbología de Fernando VII. Ellos necesitan emitir monedas, aunque sea muy poca cantidad, pero las matrices, no se disponen de nuevas matrices, no se disponen de los troqueles nuevos. Cuando San Martín dejó el Perú, los gobiernos que lo sucedieron imprimieron monedas con imágenes que buscaban difundir los ideales de la nueva república. En el 23 y en el 24 se van a acuñar piezas de plata, muchas de ellas con plata de monedas españolas fundidas, en fin, o algo de plata que conseguían. Las llamamos Perú Libre. Son unas piezas muy bonitas, además que tienen el escudo que nos dio San Martín, que es con el sol naciendo detrás de las montañas. Donde comienzan a aparecer ya las figuras propias y las leyendas propias de la nueva república. Y aparece pues la mujer representando con gran influencia francesa. Y aparece la mujer, aparece por lo tanto ya las nuevas leyendas que quieren demostrar pues, o quieren representar a la república y los valores que ésta representa. Durante mucho tiempo hubo resistencia a poner personajes, justamente por la idea de que no queríamos tener monarquía, y volver a poner un personaje en la moneda significaría como que hemos vuelto a un monarca. Es por eso que los primeros símbolos son alegorías, ¿no? Por ejemplo, el sol radiante o la patria, bajo la imagen de una mujer generalmente europea, vestida como con una túnica romana o griega, portando una antorcha, que era el símbolo de la patria o de la justicia, ¿no? En 1824, el virrey La Serna instaló la Casa de Moneda del Cusco, utilizando la plata de los templos e imprimiendo monedas con el busto del rey Fernando VII. En diciembre de ese año, los españoles capitularon luego de la batalla de Ayacucho. Consolidada la independencia, en febrero de 1825, se decretó la ley que fijaba al peso como moneda nacional. En las siguientes 3 décadas, el país fue dominado por el caudillismo y la anarquía. La moneda de origen colonial continuó circulando hasta mediados del siglo XIX, mientras que el feble boliviano inundaba nuestro territorio. Habíamos tenido el problema de la moneda feble boliviana, que era una moneda con menor contenido de plata. ¿Qué era lo que pasaba? Como las monedas coloniales, como te expliqué, eran de oro o plata, entonces cuando venían los comerciantes extranjeros trayendo mercadería importada, la vendían a cambio de plata y se llevaban la plata porque en sus países valía, debido precisamente a que es plata física. Monedas bolivianas que tenían 25% menos de metal que las peruanas, pero que nos solucionaban en alguna manera el circulante y que nos inundaron. Había una diferencia en la balanza de pagos con Bolivia de 900.000 pesos al año y lo cubrían con esta moneda devaluada. El presidente Ramón Castilla utilizó las rentas del guano para modernizar el aparato estatal.
En 1857 se adquirió maquinaria para modernizar el sistema de acuñación de monedas. Además, se contrató a grabadores ingleses que diseñaron el sol de plata. El sucesor de Castilla, Miguel de San Román, fue quien implementó la flamante moneda. Después de la independencia, los gobiernos hispanoamericanos o latinoamericanos quisieron crear monedas distintas, y en el Perú esto se va a concretar en 1863, ¿no? 40 años después de la independencia, con la creación del sol. En 1863, y con el fin de contrarrestar la influencia del feble boliviano que había invadido nuestro territorio con monedas que tenían menor porcentaje de plata que las nuestras, el presidente Miguel de San Román ordenó la creación del sol de plata. Este sol tendría en el anverso el escudo del Perú y en el reverso la imagen de una mujer ataviada con una túnica al lado de un escudo con un sol radiante. Esta mujer representaba la patria. La denominación de sol para nuestra moneda se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque sí, con ciertas variaciones. La creación del sol de plata marcaba el ingreso del país a la modernidad, traducida en la moneda decimal. El boom guanero propició el surgimiento de bancos en Lima y provincias. El primero de estos fue la Providencia Sociedad Anónima General del Perú, fundada en Lima en 1862. El Banco de la Providencia es creado por un belga que viene aquí, que se llamaba François Watteau, con unos empresarios peruanos de la época, establecen este banco porque ya estaba dando resultados en otros lugares, y para poder tener circulante, que siempre fue un problema todo el siglo XIX en el Perú. La crisis económica posterior al auge guanero afectó gravemente al país. Los presidentes no supieron controlar la emisión de billetes fiscales. Usaron irresponsablemente lo que Pedro Beltrán en el siglo pasado llamó la maquinita. Es decir, imprimían billetes sin tener en cuenta el impacto que causaban en el nivel de precios. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno emite más billetes de la cuenta, el nivel de precios aumenta, lo que se llama la inflación. Esto lleva a que la gente pierda confianza en la moneda. En tiempos del boom del guano, los bancos de Tacna, Piura y Arequipa empezaron a emitir cheques, órdenes de pago y billetes. Los gobiernos de José Balta, Manuel Pardo y Mariano Ignacio Prado replicaron el modelo imprimiendo sus propios billetes, los billetes fiscales. La idea del gobierno era mantener activa la economía en tiempos de crisis. Pero hubo un problema. Estos billetes comenzaron a imprimirse de manera irresponsable, sin tener en cuenta el impacto que esto podría tener en los niveles de los precios. La crisis de 1873 hizo que los billetes fiscales se devaluaran y además la gente comenzó a cambiarlos porque prefería tener el dinero en metálico. Todo esto se agudizó en 1879 cuando estalló la guerra con Chile. El billete fiscal tuvo una gran devaluación que dejó a los peruanos con la memoria escaldada, en el sentido de negarse a aceptar una moneda de papel, yo diría hasta su muerte, ¿no? Hasta que los peruanos que vivieron aquella pesadilla no terminaron de morir, en el Perú no pudo volver a ver una moneda de papel bajo el sol. En medio de la guerra con Chile, asumió el poder Nicolás de Piérola. En marzo de 1880, Piérola creó una nueva unidad monetaria, el Inca. Su objetivo era ordenar el panorama fiscal y la circulación monetaria. Agobiada por la economía de guerra y desconfiada del papel moneda, la población no recibió de buena gana la emisión de incas. Piérola, cuando toma el poder,
quiere ver cómo puede solucionar esto y crea una moneda de oro, que era el Inca, pero que nunca se llega a acuñar en oro porque la situación económica estaba cada día peor. Y entonces se hace mucho en papel, en billetes, en incas, y algo en monedas, muy pocas, que se llamaban piezas de 5 pesetas y que eran del mismo tamaño que un sol, en fin, y que esto va a ir devaluándose, finalmente tienen que ir resellándola. Invadida la capital y prófugo Piérola, el gobierno provisional de la Magdalena, dirigido por Francisco García Calderón, se vio obligado a pagar cupos en dinero a los invasores. Los billetes incas continuaron emitiéndose, pero sufrieron falsificación y desprestigio. Cuando los chilenos invadieron Lima en la Guerra del Salitre, se negaron a recibir los billetes y solamente querían recibir los soles de plata, lo cual ocasionó una peor desvalorización del billete. Y esto produjo pues una hiperinflación espantosa entre 1881, ¿no?, que llegan los chilenos, a 1888. La posguerra fue un periodo difícil en todo orden de cosas, sobre todo en el aspecto económico. Urgía estabilizar la economía. En 1897, durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se implantó la libra peruana, cuyo valor era equivalente a la libra esterlina inglesa. El objetivo del gobierno con esta medida era reforzar la moneda nacional que había quedado muy golpeada después de la guerra con Chile. El diseñador de la libra peruana fue el artista Juan Lepiani. En el reverso de esta se encontraba un retrato del legendario fundador del Tahuantinsuyo, Manco Cápac. La libra peruana aparece en 1897, al final del siglo XIX, pero tuvo que ser una moneda física de oro, justamente porque el público veía un billete y le salían ronchas, ¿no?, porque recordaba la terrible experiencia de la posguerra con Chile. En 1900 se decretó el valor de cambio entre la libra peruana y el sol de plata. 10 soles equivalían a una libra peruana. Durante el tiempo en el que circuló la libra, la economía nacional estuvo en proceso de recuperación. Las exportaciones aumentaron considerablemente y la nueva moneda se hizo fuerte. En la primera mitad del siglo XX estaba en el mundo, ¿no?, vigente lo que se llama el patrón oro. Las monedas trataban de tener siempre de respaldo oro, que le diera seriedad a las monedas. Entonces, en el mundo, y el Perú no se escapó de eso, se creaba dinero, pero supuestamente con respaldo en gramos de oro. Entonces, gran parte de los primeros 50 años del siglo pasado, hubo ciertos intentos de que en el Perú se tuvo monedas respaldadas por oro. En el siglo XX, al comienzo, estamos muy bien con nuestra libra de oro, pero comienza la Primera Guerra Mundial y ya no se puede traer el oro que teníamos guardado en Estados Unidos, con lo cual se acuñaba porque había que purificarlo, en fin, y todo esto. Y como cosa de emergencia se tiene que sacar papel. Pero lo primero que hacen es buscar un eufemismo para no decir billete, porque el billete sonaba muy mal. Entonces le van a llamar cheques circulares. Después que termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, al darse cuenta el gobierno de que la gente ha aceptado los cheques circulares y al ver también que ya se han muerto los que vivieron la pesadilla de la hiperinflación, piensan que ha llegado el momento de entrar al sistema monetario moderno basado en la moneda de papel. Y así se crea el Banco de Reserva en 1922, que ese mismo año comienza a emitir los billetes de libras, ¿no? Estábamos todavía en la era de la libra. Efectivamente, en 1922 se creó el Banco de Reserva, tomando como modelo al Federal Reserve Bank de los Estados Unidos.
Entre sus funciones estaba la de emitir billetes sólidamente respaldados por oro en bóveda y fondos efectivos en dólares. Así fue como el Banco de Reserva empezó a emitir billetes de libras peruanas. Poco a poco se iba recuperando la confianza en la moneda de papel. La libra peruana tuvo momentos de gran fuerza, incluso llegó a superar en valor a su similar inglesa durante la Primera Guerra Mundial. En 1929, cuando ocurrió la gran crisis, la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York cayó estrepitosamente. Coincidentemente, yo estoy en este momento en la bolsa de valores de Lima. Esta caída de la bolsa de Nueva York afectó significativamente las economías de todo el mundo, la nuestra también, y por supuesto esto también tuvo un impacto en la libra peruana, que solo tuvo 2 años más de vida. Con la crisis de 1929, la mayoría de países abandonó el patrón de oro. El Perú tuvo que adecuarse a esta nueva realidad. La libra peruana muere en el año 1930 con la crisis mundial. Era una moneda, como te digo, basada en su perfecta equivalencia con el oro. Esto no pudo mantenerse con la crisis mundial. Entonces, a fin de disfrazar un poco la devaluación, el gobierno decide volver al sol, que habíamos abandonado en 1897. Pero para tratar de crear una continuidad con la libra, le llama sol de oro, para diferenciarlo del sol anterior, que era físicamente de plata. Entonces era como que antes tuvimos el sol de plata, ahora tenemos el sol de oro. Y este sol de oro, que en verdad se comienza a acuñar en bronce, ¿no? La Constitución de 1933 estableció que la emisión de billetes es privilegio del Estado. La institución encargada de la regulación de la moneda sería el Banco Central de Reserva, creado en 1931 en reemplazo del Banco de Reserva. En 1943, el presidente Manuel Prado emitió un decreto creando una moneda de bronce con el valor de un sol de oro. En ese mismo año, el Banco Central de Reserva mandó imprimir la primera serie de billetes propios. Estos fueron impresos en la American Bank Note Company de Nueva York. En el año 1965, se hizo un cambio total en el diseño de la serie de billetes, aumentándose 2 valores, el de 200 y el de 1000 soles. En esta oportunidad, y por primera vez en nuestra historia, la serie de billetes peruanos fue ilustrada con personajes históricos y lugares destacados del país. Creo que Ramón Castilla es el primer político peruano que aparece en una moneda. Esto me parece que ocurre a mediados del siglo XX. Y ya a partir de ahí pues comenzaron a aparecer personajes que generalmente han sido héroes militares, algunos mitológicos, ¿no? Como Pachacute, pero otros personajes reales, ¿no? Como Miguel Grau, Bolognesi. Con motivo del sesquicentenario de nuestra independencia, en el año 1971, el Banco Central de Reserva acuñó monedas de 5 y 10 soles de oro. La idea era ir retirando paulatinamente los billetes de menores denominaciones. El diseñador de estas monedas propuso conservar en el anverso de las mismas la imagen del escudo del Perú, pero en el reverso incluir el retrato de Túpac Amaru II, precursor de la independencia, como todos ustedes saben. Los personajes recurrentes en nuestros billetes han sido Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Santa Rosita, que está en el billete de 200 lucas que tanto nos gustan, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, entre otros. Estas son las ventanillas del Banco Central de Reserva, cuando funcionaba aquí desde el año 1931. Hoy está convertido en un museo.
Miren qué lindo es el pecho. En la época de la hiperinflación se nos acababan los héroes, ¿no? A tal punto que comenzaron a aparecer santos, a ver si nos hacían el milagro de acabar con nuestros males económicos. Ahora tenemos a Santa Rosa de Lima, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos a escritores, intelectuales, que son los que de momento han quedado en los billetes, ¿no? Valdelomar, Jorge Basadre. Hasta antes del año 93, los gobiernos influían en qué personaje iba en los billetes. Hoy día es el Banco Central, el directorio del Banco Central el que toma la decisión de qué personajes van en los billetes. Ya de ellos depende. En el año 1985, nuestra moneda cambió. El sol de oro fue reemplazado por el INTI. INTI quiere decir sol en quechua. Debido a que se necesitaba fortalecer la moneda que había sido muy golpeada por una inflación que arrastrábamos desde finales de los años 70. Un INTI era equivalente a 1000 soles de oro, pero fue una moneda que solamente duró 6 años, hasta 1991, porque se devaluó brutalmente. Se llegaron a imprimir, de hecho, billetes de 5 millones de intis. ¿Se pueden imaginar un billete de 5 millones de intis? Bueno, eso ocurrió en nuestro país. La gente más de 40 o 50 años recordará, por ejemplo, el sol de Vicuña, y luego cómo se fue empequeñeciendo el sol hasta llegar a ser una piltrafa de metal insignificante, ¿no? de latón. Y en ese momento entonces se creó el INTI, con esperanza de que fuera una moneda más sólida, ¿no? Así que nace el INTI con muchas ilusiones y duró 6 años. Es decir, esta fue la moneda de más corta vida. Ante la vertiginosa caída del valor del INTI, el Congreso de la República buscó una salida. La idea era crear una moneda que redujese nuevamente el número de ceros. Se propusieron nombres como Amaru, sol peruano y hasta peso, recordando las antiguas monedas peruanas. Finalmente, se optó por el nuevo sol. Era una manera de retomar el sol de plata creado a mediados del siglo XIX. El Perú hoy día tiene una nueva moneda que se llama Nuevo Sol, pero de respaldo ya no tiene oro, tampoco tiene dólares. Entonces la gente se pregunta, ¿y qué respalda al sol, al Nuevo Sol? ¿Sí? Me dan un billete de 200 nuevos soles, ¿y por qué lo acepto? ¿Cuál es la razón de aceptarlo? ¿Cuál es su respaldo? Su respaldo es la credibilidad. Esto es muy importante para que la gente lo entienda. Es la credibilidad de una institución que se llama Banco Central. La tecnología avanza cada vez más rápido. Se crean nuevas formas de pago, un sinnúmero de tarjetas de crédito, compras por internet y ahora existe hasta una especie de dinero virtual. A pesar de ello, la moneda metálica y el papel moneda siguen siendo las formas más usuales de compra, venta y ahorro en la vida cotidiana del común de las personas. A partir del 2009 hay un intento a nivel mundial de crear una moneda virtual que se llama Bitcoin. Esta es una moneda que ya no va a existir, o sea, yo no la voy a ver. Ya no es como un billete o una moneda de 5 soles, un billete de 100 soles, no lo voy a ver.
es una moneda virtual que se transa vía internet. Y han estado impulsándola a nivel mundial, y hay peruanos que, una completa minoría acá en el Perú, pero que han comenzado a usar esta moneda virtual. Pero el problema de esta moneda virtual es el siguiente. Yo, desde mi punto de vista, creo que no va a tener éxito en el futuro. ¿Por qué? Porque toda moneda cumple dos funciones. Como medio de intercambio para comprar y vender, pero también como medio de ahorrar en el tiempo, de acumular riqueza en el tiempo. El Bitcoin, esta moneda virtual, cumple muy bien su función de intercambio, porque por internet compro y vendo, pero la segunda función no la realiza, que es la de ahorrar, la de acumular riqueza en el tiempo. A ver, contaré 3, 6, 9. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo que utilizamos a diario, algo que es parte fundamental de prácticamente todas nuestras transacciones. Un elemento sin el cual sería muy complicado entender el mundo en el que hoy vivimos. Me refiero al billete, al Villegas, al billemetal, al dinerito, a la platita, esa que tanto nos hace sufrir a veces. Les voy a contar la historia de las monedas y billetes de nuestro país y de su evolución, por supuesto, desde que en el siglo XVI los conquistadores españoles fundaran la Casa de la Moneda. El programa de hoy va dedicado a eso. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú.